Sí, muy buenos días, ¿cómo están todos? Que Dios les bendiga, gusto de verlos aquí otra vez. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie La Ley de Dios. Continuamos estudiando el séptimo mandamiento, que es no adulterarás. Y el día de hoy vamos a abordar este tema, pero bajo una línea un poco distinta. Le he titulado El engaño del pecado sexual. El engaño del pecado sexual. Y el propósito de esta enseñanza es buscar prevenir el adulterio, más que señalar qué es el adulterio. Algo que todos nosotros entendemos, pues es básicamente eso, ¿no? ¿A qué se refiere el adulterio? Pero muchos de nosotros sí necesitamos en algún momento ver cómo poder estar prevenidos a no caer en este mal. Y es por eso que vamos a abordar esta enseñanza en ese aspecto, pero también lo voy a abordar, como el título lo dice, el engaño del pecado sexual de una manera más extensa, porque hay algunos que probablemente no estén casados, pero que también se pueden ver en un momento dado tentados a caer en un pecado sexual, ¿no? Los jóvenes que están aquí y realmente ahorita como se encuentra en la sociedad y el mundo, pues todo está al alcance de la mano. Entonces, ese es el propósito, más que hablar qué es, vamos a hablar cómo prevenirlo en nuestras vidas, cómo evitar mantenernos a una distancia sana, acerca de esta situación. El pecado sexual, hermanos, es un problema serio en la sociedad. Un problema ha caído en aumento debido a la tecnología. De hecho, cualquiera tiene acceso a una página pornográfica en el dispositivo móvil, ¿no?, que cada uno de nosotros tenemos. El pecado sexual ha llevado a millones de personas prometiéndoles placer, satisfacción, y sin embargo lo único que han encontrado es todo lo opuesto, ya que deja un camino de dolor, de vacío y de sufrimiento en la vida de uno. El pecado sexual, en todas sus variantes, es uno de los más practicados por el ser humano. Fíjate, escucha esto, es uno de los más practicados por el ser humano. De hecho, en tiempos de la pandemia se dispararon las estadísticas del consumo de sitios pornográficos, que incluso resulta ser difícil medir su consumo por tantos sitios que existe y por tanta demanda que hay en ellos. Miren, para que tengamos una idea, en el 2016 se vieron 4.600 millones de horas viendo pornografía. En solo ese año, en solamente un sitio web. O sea, ni siquiera son todos. Un solo sitio, 4.600 millones de horas. Ahora, para que tengamos una idea, esto equivale a 524,000 años viendo pornografía. Fíjate, 524,000 años. En ese mismo año, la gente vio 92 billones. ¿Cuánto es 92 billones? A mí ni me alcanza para saber cuánto es. Pero corresponde a 92,000 millones de videos pornográficos. Esto equivale a que cada individuo del mundo terráqueo vio por lo menos, o se calcula, no que lo haya visto, pero equivale a 12.5 videos pornográficos por cada persona en el mundo. Imagínate, 12.5 videos. Miren, este pecado no solamente es un pecado que sea propio del hombre, sino que ahora ha ido en aumento también en las mujeres. Las mujeres están consumiendo también esto. El 33% de las mujeres menores de 25 años consumen de alguna manera regular la pornografía, por mínimo una vez al mes. El 56% de mujeres menores de 25 años admiten haber visto pornografía. Y la cifra disminuye pasando las mujeres de más de 25 años, que equivale al 27%, pero de alguna u otra forma se ve afectada la sociedad por este mal. El politólogo judío Ben Shapiro escribió en su libro Generación Porno lo siguiente, y cito: soy un miembro de una generación perdida. Hemos perdido nuestros valores. En un mundo donde todos los valores son iguales, donde todo es simplemente cuestión de elección, el narcisismo gobierna la época. La aceptación dominante de la pornografía se ha convertido en un hecho social. Hermanos, todo esto que acabo de mencionar es simplemente una realidad en la que nos encontramos. Nosotros como iglesia, como cristianos, nos encontramos ante una realidad monstruosa que no solamente afecta al no creyente,
sino que también está afectando al cristiano. Este pecado, vuelvo a repetir, no es propio de aquellos que no conocen a Dios, sino que también ya está creciendo el número de cristianos que están consumiendo este tipo de pecado. El adulterio físico, hermanos, comienza con la imaginación o el deseo de estar con otra persona que no es el cónyuge, y se ve precisamente este deseo motivado muchas veces en la pornografía, ¿no? Incluso aquellos que no están casados y que están solteros o los jóvenes, muchas veces la pornografía los lleva a otros niveles más inmorales, ¿no? Respecto a su conducta en esta área sexual. El adulterio engaña el corazón. Y sin darse cuenta, esas personas que empiezan a caer en esta situación difícil se dirigen hacia su propia destrucción. De hecho, la Biblia lo describe de la siguiente manera. Ahí en Proverbios 7:22, Proverbios 7:22 dice así: al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Les voy a leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente y dice así: él la siguió de inmediato, como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costará la vida. Qué narración tan más trágica, ¿no es cierto? La persona va buscando placer, satisfacción, sin darse cuenta que se dirige hacia su propia destrucción. Así es el pecado, nos engaña. A cualquiera nos puede engañar. Nos promete algo que a la larga es de corta duración, porque efectivamente sí hay placer en todo pecado, pero al final no es un placer pleno y terminamos cosechando más de lo que pensábamos que íbamos a cosechar. Una canita al aire, pues no le hace mal a nadie, ¿no? Al final, pues ¿quién se va a enterar? Y nunca nos damos cuenta que terminamos enredados de tal manera que acabamos perdiéndolo todo. Las consecuencias del adulterio, hermanos, es una mancha que dice la Biblia no será olvidada. Dice Proverbios 6, 32 al 33. Proverbios 6 del 32 al 33. Mas el que cometa adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Hermanos, nosotros como creyentes necesitamos estar alertas en contra de toda cuestión que vaya a perjudicar nuestra vida espiritual. Como vamos a ver más adelante, nadie cae en cualquier pecado de la noche a la mañana. Es porque se han abierto ciertas puertas en el sentido que ha habido permisión de parte de nosotros o de cualquier persona a estar cediendo. Muchas veces el problema es de autoconfianza. Creemos que tenemos el control. Creemos que eso que estamos viendo o estamos propensos no nos va a llenar nuestro corazón ni nos va a atar. Sin darnos cuenta que la autoconfianza termina destruyendo precisamente nuestras vidas. Los matrimonios en la actualidad se ven afectados por este cáncer llamado adulterio. Sin embargo, aunque no se hayan metido con otra persona, muchos de los matrimonios sí juegan alimentando su imaginación con videos pornográficos que tarde o temprano los empujarán y los orillarán a un adulterio físico. Como cristianos, hombres y mujeres, necesitamos tomar nuestras precauciones ante este pecado, porque ahorita todos pudiéramos decir que somos muy santos y muy fieles, pero ¿en realidad lo seremos? Siempre, miren, alguien dijo muy cierto y se me quedó así como en la memoria grabado. Muchos no son adúlteros, no porque sean muy santos, sino porque no han tenido la oportunidad de cometer ese pecado. Y es una realidad. Muchos de nosotros pensamos, bueno, pues que yo voy bien, pero en el momento de que se presente esa mujer vestida de rojo o aquel individuo como en sus tiempos John Travolta, esas personas que llamaban mucho la atención, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? No es hasta en el momento de la prueba en el que nos damos cuenta que débiles somos ante este mal. Es por eso que como cristianos necesitamos tomar medidas serias,
porque nos venden una idea, el pecado, que no es la realidad, es un espejismo. Terminamos cosechando más caro, perdiendo muchas veces todo lo que por años hemos tratado de edificar, que es una familia. Y solamente por un descuido en nosotros. Es por eso que el pecado sexual, en todas sus formas, causa problemas serios, no solamente en la persona que está cometiendo el pecado, sino en aquellas personas que lo rodean. ¿Cuántos hijos, cuántos cónyuges fieles se ven afectados por este mal de infidelidad que vive un matrimonio? ¿No? ¿Cuántas veces el mismo joven que es soltero se ve perjudicado mentalmente por estar viendo este tipo de videos? ¿No? Por estar viendo este tipo o consumiendo este tipo de pecado en las redes sociales. La manera de la que nosotros debemos de cuidarnos de este mal es recordando que nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. Hermanos, ¿qué quiero decir con que nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual? Que nadie cae de la noche a la mañana. Nadie cae. No solamente en el adulterio, sino nadie cae en cualquier pecado sexual. Todo comienza con un ligero pensamiento. ¿No es cierto? Un ligero pensamiento al cual lo fuiste alimentando poco a poco y que terminó seduciendo y cautivando totalmente tu mente. Y sin darse cuenta, estabas tan seducido por ese pensamiento que solamente bastó la oportunidad para caer en el pecado. La Biblia, hermanos, nos enseña que nuestros sentidos o a través de nuestros sentidos podemos ser seducidos. Entonces es ahí a donde quiero apuntar esta mañana esta enseñanza respecto a cómo mantenernos lejos no solamente del pecado de adulterio, sino de cualquier tipo de pecado sexual que, vuelvo a repetir, es uno de los más practicados en el ser humano. Y una de las cosas que nosotros necesitamos ver es que los deseos o la atracción tiene puertas de entrada. Y esas dos puertas de entrada es por los ojos y por lo que vemos y por lo que escuchamos. Quiero que abran sus Biblias ahí en 2 Corintios capítulo 11 verso 3. Segunda a los Corintios 11:3. ¿Cómo podemos nosotros tener una distancia sumamente lejos de este mal? No confiarnos demasiado. Fíjense, no solamente para el casado, para los jóvenes y para el soltero que es adulto mayor, hay que tener cuidado de este mal. Dice 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Miren, muchos de nosotros manifestamos fidelidad al Señor. De hecho, como cristianos, no hay cristiano que tú le digas, ¿eres fiel al Señor? Ya, muchas se han forzado, sí, ¿no? Para no quedar mal, pero generalmente decimos, no, sí somos fieles. Pero resulta que esa fidelidad que nosotros decimos tener hacia el Señor se ve afectada por un mal que en realidad es producido por un deseo. Y vean cómo cayó Eva. Vamos a leer otra vez el versículo y vamos a tratar de desmenuzarlo para entender cómo opera. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Esa frase astucia engañó, la palabra astucia se refiere o tiene la idea de que Satanás usó de destreza, usó de alguna manera habilidad para seducir. La palabra engaño significa seducir. Y quiero que ustedes vean cómo Satanás usa de alguna estrategia para seducir el corazón o usó para seducir la mente de Eva. Porque dice ahí el texto que con su astucia engañó a Eva. O sea, usó de alguna manera una habilidad para seducir. Pero la pregunta es, ¿qué sedujo de Eva? O sea, ¿qué fue lo que cautivó y llamó la atención de ella? Sus pensamientos. Vean lo que dice. Vuestros sentidos, bueno, voy a leer otra vez el versículo para entender el texto. Pero temo que como la serpiente con su habilidad sedujo a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. La palabra sentidos significa pensamientos, significa entendimiento. Entonces, el punto es, ¿a dónde vino esa seducción o dónde sedujo el enemigo a Eva? En su mente. En su mente vino esa seducción. ¿Y qué pasó? Dice ahí que los pensamientos se extraviaron. Dice que sean de alguna manera extraviados. Ahora, la palabra extraviados significa arruinarse,
depravar. Cuando un cristiano camina de una manera fiel con el Señor, su inclinación hacia la maldad o su caída hacia moral que él sufre, no vino de la noche a la mañana. Vino porque de alguna manera permitió que algo entrara a su mente a través de los ojos o a través de lo que escuchó, y eso lo llevó a perder su fidelidad con el Señor, depravando su manera de pensar. Porque la palabra extraviado significa arruinar, depravar. Sus pensamientos fueron arruinados. Fíjate, la verdadera guerra espiritual, lo hemos dicho, según a los Corintios 10, se encuentra en la mente. Es una guerra de ideas. Y ahorita, ¿qué le dicen a los jóvenes? No, ¿eres virgen todavía a los 18 años? O sea, ¿cómo, no? Y empiezan a arruinar su manera de pensar, pensando que si ellos son vírgenes a los 18 años, pues es una vergüenza, ¿no? Que lo más normal, pues es ya empezar a disfrutar de la vida. Ese tipo de pensamiento en el mundo, ¿qué hace? Arruina los pensamientos, nuestra sincera fidelidad a Cristo. Y ahí estás en tu trabajo, ¿y qué te dicen? ¿A poco si eres muy fiel a Juanita? Si mira, Lupita ya te dio entrada. Qué tonto eres, ¿no? ¿Cuándo vas a tener una oportunidad de tener un mujerón así como Lupita? Y la finalidad es arruinar los pensamientos, ¿no? Porque uno de los engaños es hacer una comparación. Pues sí, mi esposo ya está pelo, ya hasta le salió panza. No, pues mira, aquel todavía tiene un 80 y mira el porte que tiene, ¿no? Y empieza a arruinar los pensamientos. Entonces quiero que vean cómo viene esta situación en la vida del creyente. Si nosotros no somos precavidos y no sabemos en un momento dado cuidar y ser responsables de lo que vemos y de lo que escuchamos, tarde o temprano esa semillita dará fruto. Porque no es de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Tarde o temprano termina dando fruto. Ahora bien, una de las cosas que nosotros vemos, vayan a Génesis 3 del 1 al 6, para que veamos cómo esto que está explicando Pablo aquí a los Corintios, de una manera fue lo que se vivió en Génesis 3, ya en la práctica, cómo operó. Génesis 3 del 1 al 6. Génesis 3 del 1 al 6. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vean, ¿a dónde vino el ataque del enemigo? Al entendimiento que Eva sabía que no tenía que hacer. Todos entendemos que es malo el adulterio. Todos sabemos que es malo la pornografía. La pregunta es, entonces, ¿por qué se practica? O sea, al final hay cosas que son obvias para nosotros como cristianos. Y señalar solamente una falta como tal, estaríamos cerrando el punto. Nosotros necesitamos ver cómo opera esto en nuestras vidas, porque muchas veces no nos damos cuenta y estamos permitiendo que entre a nuestra mente a través de lo que vemos o a través de lo que escuchamos, y eso va arruinando nuestra manera de pensar, que es básicamente lo que vamos a ir desarrollando el día de hoy. Pero vean cómo entró este mal a Eva. Y dice el verso 6, y vio. Primero entró a su mente y después vio. Tú eres virgen. Pues mira, ahorita en la actualidad, pues esto es algo normal, está entrando. Y después que entra, empieza a ver. Empieza a ver la oportunidad. Empieza, oye, sí es cierto, oye, pues sí, no está tan mal. Oye, pues sí, pues ¿qué tiene de malo? Entonces, pero ¿cómo comenzó todo? Primero con una información. Empieza a ser mal informado por parte de un compañero, por parte de la cultura, y posteriormente comenzamos a ver. Y dice ahí el verso 6, la mujer vio el árbol y vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La Nueva Traducción Viviente, este último versículo, dice que la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Fíjate, quedó convencida. La mente no se arruina de la noche a la mañana. La conciencia no se cauteriza de la noche a la mañana. No, hay veces que tú estás y, no, está mal. La conciencia te está diciendo, oye, estás violando, ¿no?, algo que sabes que está mal. Y tú, bueno. Y de repente otra vez vuelves y la conciencia. Pero a veces se vuelve una práctica que la conciencia llega al momento donde pierde su funcionalidad. Y se empieza a cauterizar poco a poco. Como lo hemos dicho anteriormente, ¿por qué la sociedad ha llegado al punto donde estamos? No comenzó de la noche a la mañana esto de ideología de género. Todo comenzó, no sé si se acuerdan bien, esa fecha donde se decía un día en el metro sin pantalones. O sea, comenzaba a introducirse a la sociedad poco a poco. De tal manera que nuestra moral fue siendo acomodada a la cultura. La sociedad empezó a aceptar comportamientos que años anteriores no eran aceptables. Se empieza a adoptar y empiezan a cauterizar la conciencia. Y ahora lo que vemos alrededor, pues es el fruto de todo ese adoctrinamiento y también ir cautivando la conciencia, cauterizándola. Entonces nosotros de alguna manera necesitamos ver que si hay algo que debemos custodiar constantemente en nuestras vidas, es nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque de alguna manera puede ser arruinada. De hecho, yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿qué es lo que tú estás viendo? Incluso de alguna manera práctica, tú puedes ver cómo eso que tú estás viendo y eso que tú estás escuchando está afectando ya en tu manera de comportarte, en tu manera de actuar. O sea que de la noche a la mañana no actuaste así. Yo recuerdo que hace años alguien me dijo, ¿en qué momento te corrompiste? Yo me quedé pensando y dije, es cierto. O sea, tuvo tanto sentido en mí que dije, es cierto. O sea, no llegué aquí de la noche a la mañana. No fue que me levanté hoy lunes, hablando de mañana, y ya fui todo lo que era en ese momento, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el que vino el pique a corrompernos? ¿Sabes cuándo comienza? Cuando empezamos a decir, es demasiado tarde, no me da tiempo para leer la Biblia. Ya llegas al trabajo y es demasiado noche, estoy tan cansado, ¿no? Y al día siguiente, híjole, hoy no tuve el tiempo para meditar en los caminos de Dios. Hijo, ni siquiera oré. Y muchos se van y ahora sí que a su voluntad, ¿no? Pensando que somos, como dijo Santiago, hey, ¿tú qué es lo que haces? Ni siquiera tienes el tiempo para decir si Dios quiere y encomendarte a Dios, encomendar al Señor tus caminos. No es de extrañarnos porque hay muchos creyentes que están muy susceptibles a caer en ciertos pecados. Y la razón es porque su comunión con el Señor está muy lejos de lo que debe de ser. Por eso comencé diciendo que nosotros necesitamos partir de la idea que es nuestra responsabilidad cultivar una vida de piedad, llevar una vida recta delante de Dios. ¿Qué pasó con David? David, a la larga, él en los tiempos, dice la Biblia, que eran de guerra, él se quedó tranquilo, ahí en su palacio descansando. O sea, en un momento dado se tomó él, ahora sí que el tiempo de descansar cuando tenía que hacer algo. Y fue susceptible. Porque este mal, hermanos, no ataca a una edad específica. Uno podría decir, no, pues, ¿a mí quién me va a hacer caso? ¿No? O en el sentido de decir, bueno, pues eso ya pasó por los años, ¿no? Ya una persona adulta. David rondaba por los 50 años cuando cayó con Betsabé. O sea, no era ese David que había derrotado a Goliat, no era ese joven valeroso, ¿no? Un guerrero, no. Él ya había llegado a una edad adulta. Y esa edad adulta, ¿saben qué incluía? Incluía haber atravesado mucho tiempo en su relación con Dios. Pero algo arruinó su pensamiento. De hecho, no lo tengo aquí. Déjenme checar rápidamente. Ahorita se me está viniendo a la mente algo que pasó, miren. Déjenme buscar el texto. Ahorita les voy a decir.
un minuto nada más. Ya lo encontré. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. Segunda de Samuel 11, 1. Sígame ahí en la lectura y vamos a ver esto que acabo de decir, ilustrarlo en la vida de Samuel. Segunda de Samuel 11, 1. Fíjate cómo dice el texto. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Observen, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Fíjense cómo vino o cómo operó esto. Primero vio, dice el verso 2, el verso 3 dice envió y el verso 4 durmió. Esto es el procedimiento que se lleva a cabo cuando se consume el pecado. Ver, después actúas y por último termina dando fruto, que es básicamente la esencia de todo lo que voy a enseñar el día de hoy. Comienzas reteniendo un pensamiento, siendo seducido, comienzas pensando cómo llevar a cabo eso, hasta que da fruto esa pasión dentro del corazón no controlada. Entonces vean lo que dice Primera de Juan capítulo 2, verso 16. Aquí tengo en mi Biblia una anotación que hice que reza un proverbio popular de la siguiente manera: el pecado siempre comienza cuando un mal pensamiento se siembra en la mente y en el corazón. Y realmente tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Dice Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, fíjate, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Quiero que enfoquen esta palabra, los deseos. ¿Por qué? Porque ahí es donde apunta el enemigo para corromper nuestra vida, nuestra fidelidad a Cristo. Esta palabra deseo significa codiciar, significa desear, obviamente. Pero tengan en mente esto. Ahora pasen a Romanos 13:14. Acuérdense, estamos hablando acerca del deseo. Pasemos a Romanos 13:14 y vamos a encerrar la idea principal para desarrollar ya las precauciones que debemos de tener. Una vez que nosotros entendemos a dónde busca el enemigo arruinar nuestra vida espiritual, vamos a tomar entonces cartas en el asunto. Romanos 13:14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjense, otra vez encontramos ahí deseos, pero antes de esta palabra deseos encontramos una palabra que es no proveáis. Esta palabra no proveáis o proveáis se deriva de dos palabras a su vez. La primera es pro, que significa antes, y la segunda es noeo, que significa pensar o contemplar. La idea se refiere a un pensamiento antes de. Entonces, fíjense la idea. No hacer preparativos para la gratificación de los deseos. ¿Qué quiere decir esto? Los voy a explicar. La palabra no proveáis, en pocas palabras, implica planear anticipadamente para los deseos que están surgiendo en el corazón del hombre. Por eso dice, no proveáis para los deseos. ¿Cómo funciona? Hay un deseo, algo que te está atrayendo, que comienza a arruinar tus pensamientos. Y tanto es ya el deseo que empiezas a elaborar un plan para llevar a cabo tu pecado. No proveáis, dice el texto. Estás en la tentación y tú dices, híjole, no, yo siento esa fuerza de la tentación que me está ahí, y empieza a surgir ese deseo en tu corazón. Y muchos no corren, muchos se quedan ahí alimentando eso. Y la Biblia dice, o la instrucción es, cuando tú estés en ese deseo, no proveas, o sea, no le sigas dando más.
O sea, no hagas un plan para ver cómo llevar a cabo lo que ya se está germinando en tu corazón. ¿Por qué? Porque esa conducta pecaminosa, ¿dónde se originó? En un pensamiento que al pasar del tiempo termina materializándose, pero se convierte en algo ya materializado porque le proveemos. Ustedes han visto, a lo mejor algunos, o han escuchado algunos casos que de repente ven, oye, y fulanito mató a toda su familia. Cuando entrevistan al asesino, dicen, oye, ¿cómo se pasó esto? Pues lo que pasa es de que enteré que me estaban poniendo, pues, me estaba siendo infiel, ¿no? Y al ser infiel, de repente, pues surgió en mí, ¿no?, un sentimiento de odio, de ira. Y empecé entonces a maquinar cómo llevar a cabo esta situación. Y lo único que está haciendo es pensando cómo llevar a cabo, de tal manera que en un momento apropiado consumar el delito. Y lo mata al amante. Así opera también la vida espiritual, ¿no? Comienza primero en la mente. Y una vez que estás ya siendo seducido y estás dándole más vuelo a la hilacha todavía, como decimos, no te detienes, no para ahí, sino tú ya empiezas a idear un plan para llevar a cabo el momento en el que estés solo con Lupita. En el momento en el que ya se fueron tus padres, para entonces sí darle vuelo libre a lo que podamos ver a través de las redes sociales. No esperar que se duerman incluso para sacar el teléfono, ¿no? Y empezar ahí a ver, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, una de las cosas en la que vemos en la Biblia la instrucción, no proveáis. Ahora, la pregunta es, o mejor dicho, la idea de no proveáis, en base a eso quiero hacerles una pregunta sin el afán de que respondan, pero sí de reflexión. ¿Sobre quién recae la responsabilidad? ¿De que Dios que nos guarde? Es que Dios no me guardó. No. O a lo mejor el hecho de que, como dice la Biblia ahí, no proveáis, la acción recae sobre nosotros como cristianos. Por eso dije hace rato, nadie cae de la noche a la mañana. No es de que de la noche a la mañana te vuelves un adúltero o caes en un pecado sexual X, sino que todo comienza en el corazón. Cuando se comienza germinando y se comienza ideando este plan. Entonces, la responsabilidad recae sobre nosotros. Ahora, una vez que hemos visto uno de los medios cómo entra, quiero que veamos la segunda forma en la que se arruinan los pensamientos. Dice ahí, vayan a Proverbios 7:6. Proverbios 7:6, y antes de leerlo, en el pasaje que leímos de Génesis, vimos que Eva no solamente vio, sino también escuchó. Nosotros entendemos que Eva escuchaba la voz de Dios. O sea, la voz de Dios, la comunicación de Dios era directa con ellos. Pero, ¿saben? Así como Eva escuchó la voz de Dios, también escuchó la voz del enemigo. Pero el problema que se mira en Génesis es que escogió obedecer la voz incorrecta. Y así somos como cristianos. No sé si han visto, oye, ¿por qué lo mataste? No sé. Oye, ¿por qué engañaste a tu esposa o a tu esposo? No sé. No, sí sabes. No es de que, no sé, sucedió. O sea, nadie es inocente. Porque lo miramos. O sea, los hechos que giran alrededor de la situación, nos damos cuenta que no fue así de que, pues iba caminando en la calle y de repente se me presentó tal fulano y bueno. No, hubo algo que empezó ahí a trabajar en la mente. Y el asunto es que muchas veces tenemos la instrucción de Dios, pero como en esas películas de Walt Disney, ¿no?, donde salía el angelito y el diablito. Y tú sabes que no, pues a Dios no le agrada eso, continúa. No le hagas caso a esas voces. Y el diablo por acá, sí, dale, nadie te va a ver. Pues ¿cuál es el problema? Nadie se va a dar cuenta, ¿no? Y ya estás lidiando con esas dos situaciones. Y quiero que vean aquí en Proverbios 7:6, precisamente cómo mucho de lo que entra a desviar nuestros pensamientos es por lo que escuchamos también. Dice así: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche,
Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle y otras veces en las plazas. Acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Escucha esto, con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió. Fíjense, ¿cómo fue que lo rindió? Con la suavidad de sus muchas palabras. Fíjate lo que estaba escuchando. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Ustedes han visto esos cazadores que se dedican a la caza? O sea, que realmente lo toman ya como algo habitual, una profesión para ellos, que se pintan, hasta su traje es camuflajeado, y se pintan toda la cara y todo, con la finalidad de pasar ahí, que el animal no lo vea. Y de repente ve a un ciervo a lo lejos, y el cazador tranquilamente se pone así de lado. El ciervo se mueve y el cazador se mueve tan sigilosamente. Va detrás del ciervo, de tal manera que cuando ve al ciervo distraído, ya no le da tiempo de reaccionar. ¿Por qué? Porque la flecha ya atravesó su corazón. Y así está el enemigo detrás de nosotros las 24 horas del día. Él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Viendo en qué momento te estás apartando de los caminos de Dios. Viendo en qué momento estás prácticamente olvidándote de tu responsabilidad de cultivar esa vida piadosa, y en el momento menos esperado, cuando tú dices como Sansón, huiré como las otras veces, la saeta ya atravesó tu corazón. Así era Sansón, ¿no es cierto? ¿Qué dijo? No, pues ¿quién puede contra mí? Mira, esas grandes columnas, esas grandes puertas, las mataba a miles con la quijada de un burro. Imagínate qué fuerza tenía ese hombre. Una tras otra salía airoso, hasta que dice las Escrituras que uno de los juicios más grandes que puede mandar Dios es el juicio del olvido. Donde Dios dice, sigues en tu necedad, y lo abandonó. Dice, Sansón no supo que el Señor ya se había apartado de él. Y fue ahí cuando tragó las amarguras de todo lo que cosechó. Jugó una vez, jugó 2 veces, jugó 3 veces, no pasaba nada. Mis papás no se dan cuenta y ¡pum! Tu domingo 7, papá, salí positivo, ¿no? Y tu papá y tu mamá, ¿qué hiciste? ¿No? Y así sucede también en la vida del matrimonio. Juegas 1, juegas 2, no pasa nada, nadie se da cuenta, pero tarde o temprano terminamos cosechando lo que sembramos. Y las consecuencias son tan trágicas y amargas que Dios nos perdona como perdonó a David, ¿no? Dios perdona cualquier situación, pero cosechamos lo que sembramos. Entonces, una de las cosas que vemos es que el enemigo tiene y usa este mundo. Se dice que el cristiano tiene 3 enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Mi manera de ver es un poco distinta, porque ellos dicen que son 3 los enemigos que tenemos. Yo considero que es un solo enemigo. El enemigo es el diablo, pero utiliza el mundo para atraer tu carne. Esa es mi perspectiva. Yo considero que es así. ¿Por qué razón? Porque el enemigo actúa de afuera hacia adentro. Déjenme decirles cómo funciona. Hay un mundo espiritual, el que nosotros muchas veces ignoramos. En ese mundo espiritual hay demonios que realmente están ahí alrededor mirándonos constantemente. Entonces ellos ya saben que tú le estás guiñando el ojo a Lupita.
De alguna manera buscan que se dé ese encuentro. Pero ¿qué es lo que hace? Ellos avientan el anzuelo. O sea, no podemos responsabilizar al demonio. O sea, ellos lo único que están haciendo como buen pescadores, avientan el anzuelo para que la presa muerda, ¿no? Pero ¿qué es lo que usa el enemigo? El enemigo utiliza el mundo para atraer nuestra carne. Entonces, efectivamente hay un enemigo, porque la Biblia menciona que el diablo es nuestro enemigo. Pero ¿cómo atrae nuestras vidas? ¿Cómo nos lleva? Nos seduce. Como ahorita lo que estamos viendo, ¿a través de qué? A través de nuestros ojos, a través de lo que escuchamos, porque Él sabe que nuestra naturaleza no ha sido glorificada. Él se conoce la Biblia. Él sabe que nosotros no hemos sido glorificados, que si nos avientan un pedazo de salmón, vamos a responder. Y si tú no tienes tu carne, como decía Pablo en 1 Corintios 5, déjenme, vamos rápidamente ahí, 1 Corintios 9:24. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está haciendo un ejemplo comparativo, donde pone a atletas de alto rendimiento a que nosotros veamos cómo se abstienen de todas las cosas para estar listos para la competencia. Y Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué hacía Pablo? Tenía cuidado de él. Lo mismo que encontramos en Mateo. Síganme a Mateo 5. Mateo 5, verso 27. Mateo 5, 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, quiero hacer una pregunta. ¿Quién quiere pasar? Yo vengo preparado ahí para empezar a sacar. ¿Te imaginas cuántos mancos estuvieran aquí y tuertos estuviéramos aquí en la iglesia? O sea, la Biblia no prescribe la mutilación, pero sí se refiere a tener una abnegación moral rígida, lo que Pablo decía. ¿Sabes que golpeó mi cuerpo? Sostengo. ¿Por qué? Porque él sabía que en la carne reacciona. El hombre más santo que pudiéramos considerar en la actualidad, aún el hombre más santo, si no cuida su carne, reacciona. Billy Graham, él cuenta una historia. Yo sé que a lo mejor muchos no están de acuerdo en mucho de lo que él enseña, ¿no? Pero Billy Graham, él cuenta una historia que dice que una vez que estuvo en Europa en una campaña, en el hotel donde él lo hospedaron, la ventana daba hacia un camellón y enfrente de su ventana resulta que era un bar de mala muerte, donde estaban las prostitutas y todo ahí, ¿no? La zona roja. Entonces resulta que él, estando ahí en su cuarto, pues se dio cuenta. Pero él, de cierta manera, empezó a sentir esa atracción, ese deseo. ¿Saben qué hizo? Le puso seguro a su puerta con su llave, fue a la ventana y aventó la llave. ¿Por qué? Porque con el pecado no se juega. O lo erradicamos de nuestra vida o terminamos siendo víctimas de él tarde o temprano. Uno puede decir, bueno, yo controlo 1 video, 2 videos, 3 videos, pero mira, por eso ya estamos todos bien mal de la cabeza, ¿no? Ya no razonamos, ya no piensas. Eso afecta tu manera de pensar, no distorsiona nuestra manera de pensar. Pero a eso es a lo que nosotros necesitamos llevar esa vida abnegada, moral, entregada al Señor, decirle no a todo aquello que nosotros pudiéramos considerar que tenemos el control. No tienes el control. Tú necesitas a alguien que te ayude.
Tú necesitas al Señor, tú necesitas a alguien de confianza, pero de confianza espiritual, de vida piadosa. En un momento dado donde tú digas, ayúdame, tengo este problema, ayúdame, ¿no? A orar. Miren, Proverbios 5:3 encontramos que también Salomón se dirige a una persona y vemos aquí cómo Proverbios 5 del 1 al 3, cómo hay dos voces, la voz y la instrucción de Dios, pero la voz y la instrucción del propio consejo carnal. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Vean el contraste. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Oye, ¿cómo poder guardarnos? Guardando la palabra de Dios en nosotros. El Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Escucha esto, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Fíjate nada más, una de las promesas que viene la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿cuál es? Fundamentarnos en la palabra. Vamos a crecer como esos robles grandes, que cuando venga, ¿han visto esas palmeras en los huracanes? Nada más, pero vuelven otra vez, ¿no? Pero un arbolito que no más esté ahí, no, sale volando con todo y vacas, ¿no? Ahí se va. Nosotros necesitamos echar raíces en las Escrituras. Esto, hermanos, nos lleva en un momento dado a ver o a preguntarles en esta mañana u otra vez a manera de reflexión, ¿qué es lo que te está seduciendo? ¿Qué es lo que estás viendo y estás escuchando que está empezando a seducir tu vida? Y para muchos puede ser tiempo de parar ahí, de no proveer para lo que decíamos, los deseos. ¿Qué es lo que te está seduciendo? Ahora, hay tres cosas que podemos hacer nosotros para evitar y mantenernos a una distancia, no solo del adulterio, sino de todo pecado sexual. El primero, atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas, como hace rato decía Salmo 1. Pero Proverbios 5, del 1 al 7, del 1 y el verso 7, hablando del contexto del adulterio, fíjense cómo dice Proverbios 5:1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Vuelvo a repetir, sabemos que es algo pecaminoso, pero ¿qué nos impulsa y nos lleva? Va a depender de lo que nosotros estemos alimentando nuestras vidas. El verso 7 dice, ahora pues, hijos, oídme, y no apartéis, y no se aparten de las razones de mi boca. Entonces, otra vez vuelvo a lo mismo. Una de las maneras en las que podemos mantener lejos es la instrucción bíblica. De alguna manera vamos a estar fortalecidos espiritualmente y recordar cuando Satanás vino a tentar al Señor. ¿Qué le dijo? El Señor, escrito está y escrito está. Usó la palabra de Dios. Usó la palabra para ir en contra de los ataques del enemigo. Viene un pensamiento, ¿qué vas a hacer? Evadirlo. La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo honrarás, ¿no? Como el Señor le dijo al enemigo. O sea, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Esos versículos que de alguna manera están registrados en tu corazón, en ese momento es cuando hay que aplicarlos. Viene un pensamiento inmoral o lo que sea, o sea, luego una alabanza o una palabra que de alguna manera nos ayude a fortalecer nuestra mente para no proveer, para cortar. Miren, ¿cuántos les ha pasado que en el momento de la oración viene cada pensamiento? Hasta en ese momento de buscar a Dios y de leer las Escrituras somos bombardeados. Pero como Lutero decía, es imposible evitar que los pájaros vuelen arriba de nuestra cabeza. No podemos evitar eso, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Y es ahí donde nosotros necesitamos trabajar. No podemos evitar que a lo mejor venga un pensamiento, pero déjalo pasar. No dejes que ese pensamiento quede en tu mente y le sigas proveyendo. Esa es la idea de la que estamos abordando. Y número 2, ¿cómo evitar? De la manera más sencilla y lógica, correr.
Dice Proverbios 5:8, otra vez en el contexto del adulterio, aleja de ella tu camino. Apártate de mí, Satanás. Y estás estás casi ahí hombro por hombro, ¿no? Y apártate de mí, Satanás. Oh, Satanás, no te había visto así. No, corramos. Dice ahí, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Y ahí la tienes en tus contactos. Por cualquier cosa que pueda suceder, ¿no? Entonces, a lo mejor necesita una urgencia, pues yo la puedo atender. Y no nos engañemos en nuestro corazón. Cortemos de tajo con eso. Porque a la larga vamos a cosechar caro. El único ejemplo que vemos en la Biblia, y a veces lo he mencionado constantemente, pero para que nos quede grabado, es José. Sansón, el hombre más fuerte, sucumbió ante este mal. El hombre más valeroso y un guerrero, David, sucumbió ante este mal. Salomón, el hombre más sabio, sucumbió ante este mal. Alguien pudiera decir, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿No? O sea, si el hombre más fuerte, el hombre más sabio, ¿no? Y el hombre más valeroso, pues no salieron, pues ¿qué me espera a mí? ¿Qué voy a hacer yo? No, hay un joven llamado José que él salió corriendo cuando se le apareció Miss, la universo de Miss Egipto. O sea, la esposa de un general en ese entonces, Potifar, no era cualquier mujer, ¿no? Podemos alucir que era una mujer, a lo mejor que a los ojos de José pudiera haber sido deseable. Sin embargo, él salió corriendo. Y saben, a lo largo de toda la trama, cuando tú lees José, ¿saben qué fue cuando José le dice a sus hermanos, hagan esto y vivirán? José les da el secreto de lo que lo llevó a salir airoso de eso. Yo temo a Dios. El temor a Dios en nuestras vidas nos va a mantener lejos de todo eso. Pero no va a venir el temor de Dios a nuestras vidas si no leemos, si no oramos, si no nos discipulamos. Esto es fundamental en nuestras vidas. Miren, cuando hagamos incluso ahí en tu corazón, hagamos un test. ¿Por qué estás mal? Uno puede decir, bueno, ahorita no estoy bien, me siento mal, hay una situación en mi vida. La pregunta fundamental, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues mucho, porque ese es el fundamento. Porque no estás bien con la fuente, que es el Señor, no esperes que todo lo demás esté bien. No esperes que mentalmente estés bien, no esperes que emocionalmente estés equilibrado. ¿Por qué? Porque estamos mal alineados con el Señor. Nuestra relación con Dios es fundamental. ¿Por qué? Porque nos alinea mentalmente y emocionalmente. Nos ajusta a la palabra de Dios. Y si no hay eso, por eso somos tan susceptibles a caer no solo en este pecado, en cualquier pecado. Número 3, y esto es para los casados. Atención. Hermanos, quiero decirles algo. El celibato no es para el matrimonio. Me duele la cabeza, no estés molestando. Estoy cansada. Hermanos, el celibato no es para el matrimonio. Y esta es una instrucción clara que nosotros vemos aquí en Proverbios 5. También para los varones, estoy cansado. No, hoy tuve muchas cosas que hacer. No se expongan a una tentación tan grande. Dice ahí Proverbios 5:18, fíjate, hablando otra vez en el contexto del adulterio, sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como gacela, como sierva amada y graciosa gacela. Escucha esto, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Dice ahí Proverbios, también dice, ¿tomarás fuego en tus senos sin que tus vestidos ardan? ¿Caminarás sobre el fuego sin que tus pies se quemen? O sea, claro que te vas a quemar. Por eso dice ahí, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y mira esto, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué? No hay motivo. O sea, de alguna manera, una de las cosas que sí son empujan y puede ser una parte fundamental en eso, nos puede prevenir, es que el celibato no fue dado para el matrimonio.
Y una de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento es que Pablo todavía lo afirma. Pasemos ahí a Corintios. Mi computadora se plasmó ahí. Pasen a primera a los Corintios 7. Dice el verso 1. Ahí está. Del 3, primero los Corintios 7, del 3 al 4. Mira la instrucción de Pablo, ¿eh? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. No necesita ni interpretación. Yo creo que se entiende. Cumpla, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, eso de decir, hermanos, si tu mujer lleva un mes con dolor de cabeza, vamos a orar por ella. Para que el Señor le dé entendimiento de este texto. Luego puede decir, oye, yo te veo medio raro, pues claro. ¿No? O medio rara, pues claro. Eso afecta también a los hombres en el sentido del humor. Cambia el humor también. O sea, no crean que nada más es la pura satisfacción que produce la relación sexual, sino también altera otras cosas. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos ver es el hecho de que nosotros necesitamos tener cuidado y cultivar algo dentro del núcleo que es bendecido por Dios. Pero déjenme decirles algo, hombres. Si tú esperas que tu mujer acceda en la noche o en el día, o en el momento que sea propicio, tú necesitas cultivar previamente. Si tú el día la pateaste y llegas en la noche a decir, oye, pues la Biblia dice que cumplas, no, pues ahí sí se autoriza que te dé unos bibliazos. No, la finalidad, ¿cuál es? La finalidad es sembrar la armonía, el ambiente, no ir preparando, cultivando para el momento de que sea propicio para la intimidad. Pero una de las cosas que sí vemos es de que nosotros no podemos negarnos. No es tu cuerpo, hermana, no es tu cuerpo, hermano. Ahora le pertenece a tu pareja y es una bendición de Dios que, como leíamos en Proverbios, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Miren lo que dice Proverbios 5 del 10 al 13 y con esto vamos hacia el final. Proverbios 5 del 10 al 13. Dice así. Hermano, los que ya tienen 4 hijos, tengan cuidado. Tengan cuidado. Proverbios 5 del 10 al 13 dice así. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Hermanos, esta es una situación trágica. Salomón está narrando cuando una persona no escuchó el consejo de Dios, está describiendo la agonía de un corazón al mirar cómo todo se le derrumbó. Porque dice ahí, cómo aborrecí el consejo y cómo mi corazón menospreció la reprensión. Oye, veo que estás alejándote mucho. Usted lo mira así, pero no es cierto. Oye, veo que anda mal ahí una cosa en la relación, ¿no? Matrimonial. No, todo está bajo control. Miren, todos aquellos que me dijeron, cuando piden consejo me dicen, bueno, es que al final yo sé cómo la voy a conquistar, porque yo convivo con ella, acabaron mal. Bueno, de los que me ha tocado, ¿no? En ese momento. ¿Por qué? Porque se confían tanto. Ahora la pregunta es, si tú la conoces y realmente o lo conoces y durante todo el tiempo que ya llevan juntos, si realmente supieras cómo tratarlo o tratarla, no estuvieras así, ¿no es cierto? Por lógica. Pero no es que yo sé al final cómo hacerle para conquistarla. ¿Y por qué no lo has hecho?
¿Por qué estás así entonces? Porque hemos apartado el consejo de Dios de nuestras vidas. Lo queremos hacer a nuestra manera, ¿no? Si me das, entonces yo le doy, ¿no? O sea, en el sentido de atención, ¿no? Oye, pues es que no me hace caso, pues yo tampoco le voy a hacer caso. Y a ver quién aguanta más. La necedad en el corazón del hombre. O sea, y el amor de Dios no se refleja así. El amor de Dios es primero Él dio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El amor, lo hemos dicho, que es un término ágape, pero al final es un amor que es activo, no es pasivo. ¿Por qué es activo? Porque a través de las acciones que produce, demuestra el amor que Dios tuvo para con nosotros. ¿Qué fue la expresión más grande o la acción más grande de Dios? Darnos a su Hijo en una cruz. Pero la necedad, y dice ahí al final, miren, estos versículos que les voy a leer ahorita otra vez ahí, sacuden mi corazón. ¿Saben por qué? Porque los he escuchado yo literalmente. Los he escuchado. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no hice caso a la instrucción? Y es una agonía profunda en el corazón. Fíjate lo que dice: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído, ¿no? Y al final, cuando se dan cuenta, acaban cosechando demasiado. Fue alto el precio por un momento de placer. Hermanos, no hagamos caso omiso al consejo de Dios. Vengamos a los caminos de Dios. Discipúlate, entrégate. O sea, tu vida, cultiva esa vida de piedad que tú tienes. ¿Hace cuánto tiempo que no lees la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo que no oras? ¿Hace cuánto tiempo que no te discipulas? Hay quienes ni saben qué es discipulado. ¿Y eso con qué se comen, pastor? No, o sea, nunca han sido instruidos por la palabra de Dios. ¿Sabes que uno de los más grandes problemas que ahorita se vive en la iglesia es falta de discipulado? ¿Por qué las iglesias están como están? Porque no se discipulan. No quieren ser instruidos porque asumimos que ya lo sabemos todo. Pensamos que ya lo conocemos y necesitamos constantemente ser instruidos. Nunca vamos a llegar como cristianos al tope. Siempre es cuestión de seguir estudiando, aprendiendo de lo que Dios tiene para nosotros. Despidámonos en oración. Así, con tus ojos cerrados en esta mañana, con tus ojos cerrados en esta mañana, ¿por qué no aprovechamos un par de minutos para mirar el estado de nuestro corazón? En la semana hay tantas ocupaciones, tantos quehaceres, que no tenemos el tiempo para sentarnos y meditar dónde estamos parados. Y en esta mañana es un buen momento, donde no están los hijos, no está la televisión, sino estamos delante de Dios y podemos aprovechar para mirar cómo está nuestro corazón, cómo está tu vida, cómo estás espiritualmente, qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás escuchando, que te está llevando a arruinar tu fidelidad en Cristo. ¿Qué es lo que estás seduciendo en tu corazón? ¿Cuál es la voz que estás escuchando? Muchos probablemente están a tiempo de no proveer para los deseos. Todavía estás a tiempo. Corre como José, corre. Y no solamente en el aspecto sexual. Corre de todos esos engaños que nos quiere meter el enemigo en contra del matrimonio. Corre. No es cierto que vas a ser más feliz con el otro. No es cierto que vas a ser feliz si estás sola. Ese no es el estado que Dios planeó para el hombre y para la mujer. Solamente algunos, dijo Jesucristo, a quienes se les ha dado. Pero si estás casada, estás casado, no creas la mentira del mundo. Que el mejor estado para ti, ahorita por la situación, es mejor quedarte solo, quedarte sola.
Eso no resuelve el problema. ¿Por qué no miras el estado en tu corazón? ¿Por qué no reconoces tu situación? Antes de que clames en agonía y decir, ¿por qué no puse atención al consejo de Dios? ¿Por qué no incliné mi oído? O como David, que pensó que podía burlarse de Dios. Señor, en esta mañana aquí estamos delante de ti. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras vidas. Y sabes, Señor, que muchos de los que estamos aquí, Señor, tú en tu gracia y en tu misericordia nos has guardado, Padre. Has tenido cuidado de nosotros. Y no somos muy santos porque tengamos esa convicción firme en nuestro corazón, sino muchos porque no nos ha presentado esa oportunidad, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestros corazones. A saber, Señor, que es un mal terrible que caza el corazón del alma del varón y de la mujer y que necesitamos correr de él, Señor. Correr, cerrar nuestros ojos, nuestros oídos a toda esa basura que busca arruinarnos en nuestra mente, arruinarnos de nuestra sincera fidelidad a ti, Señor. Padre, guarda nuestro corazón, ayúdanos, Señor, a ser sabios, entendidos, a ser responsables en nuestra vida espiritual, a cultivar una vida piadosa, Señor. Ahora que sabemos cómo opera el enemigo, cómo busca seducir nuestro corazón, Señor, que corramos, que alimentemos nuestra alma de tu palabra, que nos refugiemos en las caricias de nuestra esposa, que nos refugiemos en las caricias del esposo. Señor, que mis hermanos y todos los que estamos aquí, Señor, podamos socorrernos en tu palabra y socorrernos, Señor, en el cónyuge que tú nos has dado. Te rogamos por los matrimonios aquí presentes, que tu gracia sea abundante sobre la vida de ellos, Señor. Que el entendimiento de tu palabra y que tú les des sabiduría a ambos, que tú les fortalezcas, Señor. Que ellos no busquen la salida fácil, que huyan, Señor, de todo aquello que es contrario a tu voluntad. Señor, oramos por los matrimonios que en la actualidad están sucumbiendo ante las mentiras del mundo, Señor, y ante los deseos también del mundo. Te rogamos que tú les guardes, Señor, que huyan, Señor, de este mal y que se refugien, Señor, en tu palabra. Que a ti sea toda gloria y toda honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano.